Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes algunos pensamientos que puedan ser de interés para usted y para su familia. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, su cita jurídica en el día de hoy, con nuestro invitado especial, René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, los y las amables amigos y amigas televidentes, Facebook videntes y YouTube videntes. ¿Esas son la gente tuya? Sí, esas son mi gente que me siguen permanentemente y que están esperando que yo le dé su salutación. Su salutación. Sí. Y sus jalones de moño de vez en cuando también. No, ningún jalón de moño. Yo digo lo que dice la letra de la ley. ¿La letra de la ley? Sí, a usted que no le gusta que yo diga eso, pero dice la ley. Pero la letra de la ley. La letra solamente, yo no... René. Señor. Fíjese una cosa, René. Aunque usted es el experto, pero usted me ha dado mucha clase a mí en todo estos tiempos. Okay. Y el tema que vamos a analizar en el día de hoy tiene mucho que ver con un caso penal que se está siguiendo en el país, que todo el mundo está expectante, dándole seguimiento, y que se relaciona con el caso de Odebrecht. Okay. Y haciendo un resumen breve de lo que he aprendido compartiendo contigo en los últimos 4 o 5 meses que llevamos pues compartiendo con la audiencia. Hubo una denuncia, una querella, hubo una audiencia de medida de coerción. No vieron que no hubo querella. Bueno, hubo una acusación por parte del Ministerio Público. Exactamente, hubo una audiencia de medida de coerción, después una variación a la medida de coerción. Sí. Después se fijó una fecha para la audiencia preliminar y entonces ahí se excluyeron 8 de los 7 imputados inicialmente, que eran 15. Han habido postergaciones por incidentes que se han ido sucediendo en las diferentes fechas en que esa audiencia preliminar ha intentado ser y no ha sido. Y entonces se supone que luego de la audiencia preliminar vendría el juicio de fondo y todos los recursos que naturalmente tienen las partes de utilizar hasta que la cosa quede totalmente juzgada. En el sentido de justicia y del castigo popular, porque yo he aprendido contigo que hay como un sentimiento siempre, un proceso psicológico, sí, de venganza, justicia, y después al final le cogen hasta pena a la gente. Sí. Pero sin embargo, estamos yo creo que todavía en la etapa de que la gente está... No, la gente quiere venganza. La gente quiere venganza. Entonces, eso hace que todos los cañones siempre se vuelquen hacia el sentido de lo que representan la sociedad, que en este caso es el Ministerio Público, que los jueces hagan su trabajo y que los expedientes tengan fuerza y todo ese tema. Y como que la gente se olvida de que también los imputados tienen derecho a la defensa. Porque entonces, estamos en la parte de venganza. Sí, pero como quiera, la gente se olvida de eso. Sí, porque la venganza... No importa, pero precisamente... Es racional. Precisamente por esa razón, en el día de hoy, en esta cita jurídica, pues, pensando un poquito en ese derecho a la defensa que se tiene, yo tengo algunas preguntas relacionadas con el caso. Y obviamente la letra de la ley es lo que nos puede a nosotros permitir saber dónde estamos en este proceso. Y esta es una pregunta quizá un poco general, René, pero en el caso específico que estamos discutiendo y que la gente hoy precisamente a las 2 de la tarde debió haber comenzado. En este momento estamos nosotros hablando del tema en este programa y a esta misma hora se está probablemente iniciando la audiencia preliminar que había sido pospuesta para el día de hoy. Y la pregunta sería, ¿qué debió ocurrir y que no ocurrió en este proceso desde la óptica
digamos, de respetar los derechos que tienen las partes envueltas en este proceso? Mira, en el caso que nos ocupa, hay que señalar que hay dos grupos de acusados. Un grupo de acusados que se le conoció medida de coerción y a una persona solamente que no se le conoció medida de coerción. Y esta persona es el primero en que plantea incidente y que dice que su acusación ha sido de manera sorpresiva porque no le ha dado el tiempo de buscar medios de prueba de refutación para efectivamente defenderse de las imputaciones que se le han hecho. Inmediatamente un planteamiento de esa naturaleza sale, el juez está obligado a ser el tutor de los derechos de ese imputado. Es diferente cuando a la persona se le ha concedido medida de coerción ante la fiscalía o se le ha anunciado que se le está en proceso de investigación y se le ha dado, en el caso donde haya querellante, la querella, mire, defiéndase de esa querella, busque medios de prueba, y si después luego te acusan, ya tú agotaste la parte de instrucción de la querella. Son una instrucción de la querella y la instrucción y sustanciación de la causa, una cosa distinta. En este caso no hay querella, de tal suerte que en el caso de Chubaque específicamente no se le dio la oportunidad efectiva de que se pueda defender efectivamente. Por eso su llamamiento de incidente es uno de los que tiene más posibilidades de que se le acoge el incidente. No el incidente que tiende a extinguir la acción, porque eso tiene que ver con el fondo de la contestación. Primero habrá que dejar que el Ministerio Público explique su tesis de acusación y luego, una vez se haya explicado su tesis de acusación, se practicarán todos y cada uno de los medios de prueba que respecten a él. Se verá si la descripción de la conducta que se le apareja es una conducta punible y si hay la posibilidad efectivamente de reclamarle responsabilidad penal. En ese caso se dará un auto de apertura a juicio, si no, se le dará un auto de no al lugar. René, ¿y qué es eso de un incidente? Yo estuve escuchando dos conceptos, incidente y por otro lado excepción, como que hay dos cosas que se estarían viendo en el día de hoy en esta audiencia. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Mira, las excepciones, ¿Y cuándo aplica? Las excepciones, las excepciones u objeciones a la prosecución, eso lo plantea el artículo 54 de la normativa procesal penal. Una excepción sigue siendo un incidente igual, es un petitorio que tiende a que el tribunal se declare incompetente o a que por falta de la acción a no ser legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para su prosecución, la extinción de la acción penal, la cosa juzgada o la litipendencia. O sea, esas son excepciones. Yo voy a plantear una excepción a los fines de conseguir una objeción a la prosecución basado en que el tribunal es incompetente. No me pueden conocer este tema porque no tendría autoridad este tribunal para juzgar y decidir sobre mi tema. O una objeción a la prosecución porque falta de acción o no fue legalmente promovida, o que está extinguida la acción penal, o hay una cosa juzgada, o hay una litipendencia. Esas son las excepciones que contiene el artículo 54 de la normativa procesal penal. Pero los incidentes son lo que encontramos en el artículo 305. Y aquí el legislador nos refiere que una vez se ha fijado la audiencia, 5 días antes del conocimiento, hasta 5 días antes del conocimiento de la audiencia, las partes, porque no solamente el imputado, los incidentes son las partes. También cualquiera de las partes, sí. También el Ministerio Público puede. Sí, pues puede presentar cosas que se funden en hechos nuevos, recusaciones y petitorios que tiendan a ser excepciones de las que plantea el 54. O sea, si tú revisas lo que se ha estado discutiendo en estos incidentes, que el magistrado Ortega, un magistrado que tiene mucha experiencia, se ha dejado como medio relajar de su abogado, porque está desnaturalizando el alcance de la audiencia preliminar. La Ortega va a decir que yo lo estoy atacando como mucho, ¿verdad? Sí. Pero es que él está desnaturalizando el alcance de la audiencia preliminar. Está yendo como al fondo. Claro, él está discutiendo el fondo del colegiado. Aquí vamos a ver si hay probabilidad de condena, pero basado en si las pruebas fueron legalmente obtenidas, si fueron oportunamente
aportada y si razonablemente vinculan al justiciable o certifican la existencia del hecho. Entonces, todo estos incidentes como que parecen como... Eso hace rato yo se lo hubiese acumulado para decirlo conjuntamente con el fondo y ya, y vamos a leer eso. Claro, yo estoy hablando de un juez de escuela. Ortega no es un juez de escuela. Ortega no es un juez de escuela. ¿Cómo es? No. Pero ven acá. No se supone que los jueces... Y de carrera, pero no es de escuela. Es de carrera. Sí, porque aquí en República Dominicana, hasta antes de la Constitución de 2010, se podía ser juez de tribunales menores sin haber ido a la Academia de Jueces. Ahora, paradójicamente, tú puedes ser juez de la Suprema Corte, hasta presidente de la Suprema, sin haber ido al sistema de carrera. Porque es un puesto político. Hay una cuota que le corresponde a la clase política, que no tiene que ser del escalafón judicial. De hecho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, aunque es un académico, nadie discute eso, no es un juez entrenado en el sistema de carrera. Y eso no sería un hándicap para un proceso tan importante como este que se está siguiendo. Lo vemos, porque o sea, al no tener la técnica que hace falta y entonces quiere como... quiere estar bien con todo el mundo. Exacto, entonces ahí el proceso se dificulta el conocimiento de eso, porque eso también pasó con la medida de coerción, que eso era más rápido de lo que ocurrió. Sí. Y sin embargo, por ese mismo manejo. Es que es un tema muy simple. Mire, en el caso de la audiencia preliminar, hay una excepción, perfecto, concluyo. No, yo la quiero realizar, yo la voy a leer. Dígame qué usted quiere. Mire, se acumula para decidirse conjuntamente con el fondo por dispositivo distinto. Se difiere. La ley permite que el juez haga eso. Lea la acusación ahora. ¿Qué objeto persigue, digamos, vamos a separar las intenciones que tiene normalmente el Ministerio Público, que de acuerdo a lo que tú me has enseñado, o que yo he aprendido de lo que tú has explicado en todos estos días, debería estar buscando pruebas a cargo, pero también a descargo? Sí. Pero parecería ser que con ese mismo morbo y populismo es solamente para el cargo que se necesitan las informaciones. Sí. Y no se aportan pruebas nunca que pudieran ser a descargo, porque parecería que un fiscal no haría su trabajo si presenta pruebas a descargo. Solamente es aplaudido y reconocido por la sociedad cuando las pruebas que propone son a cargo, es decir, para poder condenar. Pero, ¿cuáles serían los objetivos que estaría persiguiendo el Ministerio Público con un incidente? ¿Y cuáles serían los objetivos que pudieran estar persiguiendo los imputados, o sea, los abogados de la defensa? Mira, suponte que el Ministerio Público, comenzando por el Ministerio Público, primero no aportan pruebas a las partes. Las partes aportan medios de prueba. Quien dice si esos medios de prueba tienen la característica de una prueba es la jurisdicción, cuando los usa para fundar su decisión. Mientras tanto, sean para fundar la tesis de la acusación o la antítesis de la defensa, estamos a la presencia de medios de prueba. ¿Qué puede buscar el Ministerio Público cuando plantea un incidente? Un incidente sería el conocimiento de un peritaje. Supongámonos que el Ministerio Público ha presentado acusación y no llegó a su noticia en su carpeta de investigación que hacía falta un peritaje para esclarecer X o tal situación, y ya presentó acusación, porque si está en la fase de la acusación él puede hacer su peritaje. Entonces debería ir donde el juez y proponerle que le autorice la realización de este peritaje. ¿Y eso no fue lo que intentaron hacer la defensa ahora en el caso de Odebrecht? Que querían que le aprobaran unos peritos y fue rechazado. Claro, porque esos peritos, el único que tenía el derecho a promover eso era Chu Vázquez. O sea, eso hay una falta de coordinación en esa defensa. Porque el hecho de que tú tengas la idea, y a veces los abogados se pierden en eso, y tú puedes tener la idea, pero tu cliente no tiene el derecho de proponer eso, porque tu cliente fue... ¿Cuándo se tiene derecho a eso? Recuérdate que, déjame otra vez recordarte cómo se dividió el proceso de Odebrecht. Personas que se le conoció medida de coerción, esas personas cualquier situación debían promoverla por ante su juez control, que era el mismo Ortega, pero en fase de juez control, o por ante el Ministerio Público. Los peritos en la fase preparatoria los nombra el Ministerio Público. Si ellos querían un perito, tenían que... Ya la fase preparatoria pasó. Ellos tenían que ir a donde el juez
donde el en su Ministerio momento. Público, en su momento. En el caso de Chu no, porque fue últimamente. Ustedes me acusaron a mí, ustedes no me dieron ese derecho. Entonces, quien tiene que tutelar ese derecho es el juez. O sea, que el único que tendría derecho era Chu en esa parte. Era, porque ahora ya resulta que se le pasó el plazo también. También se le pasó el plazo. Sí, porque son 5 días, hasta 5 días antes de la convocatoria. Pero complétame la intención que pudiera estar persiguiendo. Primero, ya tú me pusiste un ejemplo de la defensa, ¿verdad? Para buscar ese incidente. La defensa también puede estar promoviendo que se declare extinguida la acción porque no fue válidamente promovida. La defensa pudiese pedir una exclusión. Es una figura que se han inventado unos abogados que no está en la norma, pero algunos jueces te acogen eso. Porque realmente lo que está pidiendo está concluyendo al fondo y está pidiendo un auto de no lugar. O sea que en esta fase lo que se estila y lo que se ha tenido éxito en los tribunales es proponer peritaje, siempre y cuando usted no haya sido parte de la fase preparatoria del proceso. O si usted siendo parte de la fase preparatoria del proceso, usted promovió su diligencia, se llama proposición de diligencia, y la jurisdicción no ha dado respuesta a su diligencia. Entonces ahora en la fase de incidente usted vuelve y agarra su proposición de diligencia y te dice, mire, yo tengo una diligencia promovida, entonces conozcamos mi diligencia antes de que conozcamos la audiencia preliminar, porque una vez se haya cerrado la fase preliminar pasamos a la fase de juicio y hay un principio de progresividad en el derecho procesal penal que impide que se retrotraiga el proceso a fases anteriores. O sea que ya después que tú concluyó una fase, hay que seguir para adelante con la fase siguiente. Con lo que tenga. Y en el caso del Ministerio Público, ¿qué incidente pudiera estar promoviendo el Ministerio Público? El Ministerio Público solamente, primero, el querellante y el Ministerio Público no pueden promover incidentes porque sería incitar en su propio caso. Exactamente, no se da. Pero tú dijiste al principio que sí. Para inclusiones probatorias y peritaje, un medio nuevo de prueba que no sabía de su existencia, me entero. Mire, maestrado, del debate. Se considera un incidente porque eso no estaba. Eso no está, son hechos nuevos. Es un hecho nuevo, exacto. Todo lo que es un hecho nuevo. Una ampliación de la acusación. Todo lo que sea un hecho nuevo es un incidente. Es un incidente, una ampliación de la acusación también. Pero un Ministerio Público avisado, un querellante avisado, no incidenta su proceso. Porque eso va a abrir un abanico, como se ha podido ver, toda una novela se ha hecho en la Suprema Corte de esos incidentes. Y una mala práctica para los jueces de primera instancia, porque los jueces de primera instancia ahora. Algunos van a copiar eso, o sea, es un país de copiones. Alguna gente va a copiar eso y eso no es lo que estila la legislación para resolver. Este es un tema que, como te dije hace un ratito, fue una audiencia en donde se debió abrir. Mire, tenemos incidente, bueno, que lea sus conclusiones y usted, el Ministerio Público, refiérase a la conclusión del incidente. Mira, ok, fallo diferido para resolverse conjuntamente con el fondo. Todo acumulado para esa parte. Lea la acusación. Bla, 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 ok, refiérase a la acusación y a cada medio de prueba, me retiro a ponderar, porque el juez unipersonal no delibera, pondera los medios de prueba. La deliberación es una actividad de adjudicación, de argumentación jurídica propia de los tribunales colegiados, se refiere a ponderar. René, quizá para llevarle o refrescarle información a la audiencia, que no necesariamente conoce todas estas terminologías. ¿Cómo separar conceptualmente y cuándo aplica lo que es la jurisdicción privilegiada y lo que es la jurisdicción ordinaria? Porque uno de los puntos que estuve escuchando era de que algunos de los imputados querían como que segregaran del paquete y como que lo pasaran a la jurisdicción ordinaria. Pero primero, antes de valorar ese incidente, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, mira, en la República Dominicana la legislación contempla de que personas por sus funciones pasen a ser juzgados o ya bien en la Corte de Apelación o ya en la Suprema Corte de Justicia. Se ha juzgado, no está en ninguna ley, que cuando se produce una acusación en donde hay personas que tienen el derecho a una jurisdicción privilegiada como legisladores y personas que no tienen el derecho a jurisdicción privilegiada, y por ser el caso que da origen al juzgamiento entonces se va a conocer dónde existe la jurisdicción privilegiada. Esa ha sido la jurisprudencia constante. O sea, que es correcto
Claro, es lo correcto. Totalmente correcto. Eso, y de hecho no viola ningún derecho de defensa, porque tú vas a tener la misma estructura que debajo, un juez de instrucción, un juez de atención permanente. Pero no tiene apelación. Sí tiene. ¿A dónde? Al Pleno. Al Pleno de la Junta. De la Suprema. Sí. En este caso sí, de la Suprema. Sí. Y después también tiene un Tribunal Constitucional. Sí. Que si hubiese sido ordinario, se iría a la Suprema, a la apelación, después a la Suprema y después a la Constitución. Sí. O sea que es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa que algunos imputados proponen, y ya yo he visto en más de una ocasión también el tema de los fiscales de la provincia que tenían jurisdicción semi-privilegiada porque le corresponde a los fiscales de primera instancia ser juzgados por la Corte de Apelación. Se promovió también el tema de que lo declinaran a su jurisdicción natural, proponían personas que estaban en ese caso. Y la decisión de la Corte, y ha sido la que reiteradamente ha tenido la Suprema, es de que quien tiene la jurisdicción privilegiada arrastra al que no la tiene. O sea que eso va a ser muy difícil de que se varíe, de que se valide, se varíe, porque hay una jurisprudencia, número uno. Número dos, porque de hecho no se están violentando los derechos del imputado. No, para nada. Porque sencillamente el imputado pues tiene las opciones de poder apelar, tiene las opciones incluso de irse, ¿cómo te digo? Como si fuese la misma Suprema, ¿verdad? Claro, a casación, y se puede ir a constitucional también. O sea, es debido proceso igual. Lo que pasa es que algunos teóricos de la conspiración, yo le llamo, consideran que cuando tú tienes un proceso en jurisdicción semi-privilegiada o privilegiada, que yo no le veo ningún privilegio, de verdad que no, porque llama demasiada la atención. Ellos creen que yéndose a un tribunal más bajo hay mejores posibilidades. Se ha hecho populismo legal entonces también. Populismo penal. Sí. Penal con esta promoción que se ha hecho del supuesto estado de indefensión que ha tenido este imputado en este caso. Porque, estamos hablando de Chubas. Sí, por lo que tú me has dicho, lo que has explicado ahora, él no ha sido violentado. No, siempre que el juez lo tutele. Porque o sea, si él quiere. ¿Qué significa que el juez lo tutele? Que cuando él proponga una diligencia, recuerda que él se da cuenta que está metido en un expediente cuando te presentan acusación. Pues si él presentó su incidente en el tiempo hábil y propone una diligencia, el tribunal tiene que evaluar si esa diligencia es a los fines de recolectar un medio de prueba útil a la defensa, a los intereses de su defensa. Bueno, mira. Yo no sé por qué se han orquestado tantos incidentes distintos entre los diferentes imputados al mismo tiempo, y eso pone a uno a pensar, como un observador desconocedor de la materia, desde afuera, que de repente tiene sentido el que cada quien tenga su problema en la propia jurisdicción que le toque, porque al fin y al cabo no conviene. No conviene. No, porque puede darse contradicción de sentencia. Y recuerde que el hecho es uno solo, el hecho imputado es uno solo. Aunque yo personalmente digo que ahí no hay caso, tú sabes, yo sabes cuál es mi teoría. No, claro. Yo estoy analizando ahora el proceso. Estamos viendo pero el proceso. Supongamos que sí, que hay que haya un caso. Tú no puedes segregarlo porque se puede dar una contradicción de sentencia y pudiese que para uno haya y para otro no. Eso puede pasar. Entonces, si hay una contradicción de sentencia, eso en buen derecho traería una duda razonable, y yo te conozco el principio de qué pasa con la duda. Sí, que siempre favorece al reo. Sí. Entonces, no es posible desde el punto de vista de la salud de la administración de justicia que se produzca una segregación de ese proceso. El proceso debe conocerse de manera, se llama concentración del juicio, de manera concentrada. Deberá hacerle respuesta al asunto como se está. Además de que hay mucha gente vinculada en el mismo supuesto hecho, ¿verdad? Que se está juzgando, sí. Que muchos de ellos pudieran hasta acusarse uno con otro en un momento determinado, dependiendo de la dinámica que eso vaya. Mira, la declaración de un coimputado en República Dominicana, porque hay otros lugares que sí sirve, donde se le toma juramento al imputado. Aquí no se le toma juramento al imputado, y por tanto el imputado puede impunemente mentir y no pasa nada. O sea, su defensa no es perjurio aquí. No, porque el perjurio debe la persona que da la declaración falsa estar bajo promesa de decir la verdad o bajo juramento. Y aquí eso no se le pide a nadie. Sí, pero no al imputado.
¿A quién se le pide? A los A testigos. los testigos solamente. Todas las otras personas que declaran el proceso que no estén en condición de testigos, no se le pide que presten juramento o promesa de decir la verdad. O sea que, interesante. O sea que la declaración de un coimputado que diga que Juan, porque No vale para nada. no, porque la lógica que sigue la legislación dominicana es, y así lo ha aclarado bien la jurisprudencia, que si usted y yo estamos metidos en un proceso penal, lo más lógico es que yo diga que fue usted solo. Claro. A ver si me puedo salir y de que, eso. claro, y que todo el mundo le eche la culpa al otro. Al otro si no se vale. Entonces esa es, por eso en un caso famoso, aquí el caso de Emily, creo que fue un error del Ministerio Público pactar con una persona que ya era imputado, porque ese testimonio no sirve a los fines del proceso, a menos que él haya ayudado a recolectar otros medios de prueba útiles, porque puede pasar. ¿Saben? Mi declaración como tal no sirve, porque yo te voy a decir dónde está el arma, por ejemplo, o te voy a identificar otro testigo que sí es útil a los fines de la causa. O sea, porque el proceso penal, el proceso, en sentido general, el proceso judicial, es un torneo de argumentos, en donde el que tenga un argumento más coherente, más idóneo, más pertinente a los fines de la tesis que explica, va a ganar. Y que esté sustentado en la norma vigente y en los medios de prueba, debidamente recogido, debidamente conservado, oportunamente aportado y valorado de acuerdo a la pertinencia, utilidad y necesidad relativo a demostrar que el hecho tuvo ocurrencia y que esa persona fue el autor o el cómplice de estos hechos. ¿Qué es eso de recurso de oposición? Que es algo también que estuve escuchando, que supuestamente también es uno de los incidentes que se están planteando. Hay una pregunta que yo me he estado haciendo y que alguna persona también se hace respecto a este caso de Odebrecht, porque son muchas terminologías que la gente no necesariamente entiende, conoce o sabe. Y en este caso, ¿qué es eso de un recurso de oposición? Parece que también alguno de los imputados habla de un recurso de oposición. ¿De qué se trata eso? Mire, el recurso de oposición es un medio de impugnación retractativo. ¿Qué significa esto? Y de naturaleza, dentro de audiencia y fuera de audiencia. ¿Qué significa? Cuando yo he hecho un pedimento al tribunal y el tribunal ha rechazado mi pedimento y ordena la continuación de la audiencia, dentro de esa audiencia yo le puedo anunciar al tribunal que yo voy a hacer uso de ese medio de impugnación de retractación, que es el recurso de oposición, que busca que el tribunal vuelva sobre su propia sentencia y revise la decisión que ha tomado y si al lugar mi recurso me favorezca con el planteamiento que yo he hecho. ¿Y tiene sentido someter un recurso de oposición en cualquiera de las etapas, por ejemplo, en este caso específico, tratándose de una audiencia preliminar, cuando se supone que el objeto de la audiencia preliminar es sencillamente valorar las pruebas y todo esto? No, porque es que la oposición no es a la audiencia preliminar, es a un pedimento que me ha sido rechazado, imaginemos, ¿no? El incidente que procuraba que peritos rindieran un informe, esa decisión que dice, no, mire, esto precluyó, usted debió promover eso ante el Ministerio Público y porque usted sabía que le estaban imputando esta situación, usted tenía un Ministerio Público que estaba realizando una investigación, usted debió ir donde el Ministerio Público, fue la decisión correcta que tomó el tribunal, usted debió ir donde el tribunal y allá decirle al tribunal que le nombren peritos a su expensa porque hay que pagar el monumento a los peritos. Si tú quieres hacer un peritaje, tienes que pagarlo. Un peritaje forense en contabilidad, tú vas a buscar auditores, pero esos auditores, lo único que puede hacer el colegio de auditores es decirte cuáles son la plantilla de auditores que él tiene registrado. No te va a decir cuál, no, y hay que pagarle porque es un profesional independiente. Indistintamente a que, y muy chistoso el tema de los peritajes, tú puedes pagar el peritaje y el resultado ser contrario a ti mismo. Contrario a ti mismo. Una cosa terrible. Sí. Cualquiera grita.
Tenés que pagar tu cuarto. Y adelante, se paga adelante. Sí. Porque por eso mismo, porque después yo no quiero pagar el peritaje si sale. Sí, no, sí, porque yo fui que lo promoví. Entonces, eso es lo que se ha estado oponiendo. O sea, son apedimentos específicos, no es a la audiencia preliminar. Oposición dentro de audiencia se llama eso. Cuando se da o se acepta, cuando un tribunal acepta una objeción, como un incidente presentado. Objeción es otra cosa. Sí. Incidente. Voy a replantear la pregunta, porque evidentemente una objeción es algo muy distinto. Es que son muchos términos. Ustedes los abogados. Es derecho procesal. Ustedes tienen demasiado términos. Bueno, lo que pasa es que estoy hablando del derecho, uno de los derechos más complicados. Y una objeción es que no está de acuerdo con lo que está diciendo alguien en un momento específico. No, la objeción a lo que se refiere es a que esa persona no puede continuar diciendo lo que está diciendo. O la pregunta, se usa mucho en las preguntas, la gente la ve en la película. Objeción porque la pregunta es repetitiva y ese señor respondió eso. Objeción porque esa pregunta es capciosa, sugerente, subjetiva. O le está poniendo palabras en mi boca. Sugerente, sí. Es una pregunta sugerente. Entonces, está guiando al testigo. Tiene que entonces reformular la pregunta. Reformular la pregunta porque las preguntas tienen que ser preguntas directas: qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Interesante, hay toda una dinámica. Hay una dinámica, evidentemente, debido proceso se llama. Entonces, esa dinámica de ese debido proceso procura que el testigo rinda su testimonio apartado de cuestiones capciosas que no tienen que ver. Estamos hablando aquí de un hecho tal, no de la vida del imputado. Entonces, un incidente, René, pudiera dar al traste con un proceso, en el sentido. Sí, porque de hecho, la finalidad del incidente, dice el profesor Atañán Pérez Méndez en una de sus obras, Derecho Procesal Civil, paradójicamente Derecho Procesal Civil, y están trabajando Derecho Procesal Penal, pero es la parte estructural y sirve la definición que dio el entonces maestro del Derecho, profesor Atañán Pérez Méndez. Un incidente es un pedimento que tiende a declarar inadmisible en su derecho al adversario sin necesidad de conocer el fondo del asunto. Es el plan. O sea, si yo logro que te declaren extinguida la acción por un incidente, ya no vamos a discutir si yo cometí los hechos o si los hechos tuvieron ocurrencia. O sea, estamos diciendo que si estos incidentes hipotéticos, algunos son. Hipotéticos algunos, reales otros, de lo que se han ido compartiendo en la opinión pública con el caso específico que hemos estado discutiendo, tuviesen una cabida, ¿verdad?, a la óptica y a la decisión del tribunal, de repente el caso no se va a fondo. No, es que los incidentes son, además de esos incidentes que procuran declarar inadmisible. Porque están hablando de la extinción de la acción. Extinción, si es de extinción, no hay caso. Pero suponte que sea un incidente que procura una medida preparatoria de mi defensa o de mis intereses. El caso sigue. Claro, porque tú si hubiera ordenado el peritaje. Tú tenías que haberlo hecho en la fase preparatoria. No, pero imagínate que si ordenara el peritaje no interrumpía el desenlace de la audiencia. No, porque pero la extinción hay que esperar los resultados. Y además, ahora, si con los resultados se tiene entonces la certeza de que eso de que es injusto lo que se está haciendo, entonces, hay como quiera que concluir y pedir auto de no al lugar, porque yo no he tenido participación en los hechos. O sea, como quiera el proceso sigue. Sigue, salvo que el incidente sea de extinción. ¿Y tú consideras que existen posibilidades de extinción en algunos de los casos que se han planteado precisamente ahora? No. Porque el argumento ha sido que yo tuve un tiempo y siendo funcionario y ha pasado más de 10 años cuando finalmente es que me están involucrando a mí en que yo tengo una situación específica. Y ya han pasado 10 años, o sea que ese tiempo, ¿por qué no lo hicieron antes de los 10 años? Mira, lo que pasa es que la normativa procesal penal... ¿Cómo es eso? Te voy a decir específicamente qué es lo que dice la normativa procesal penal. Hay varios de los imputados que están planteando eso. No todos van a plantear eso, porque recuérdate que lo que se va a procurar es a toda luz que el proceso se declare el adversario sin derecho para actuar, porque sería más cómodo, no hay que discutir nada. Y incluso lo más económico. Exacto. Mira, son imprescriptibles
¿Qué cosas son imprescriptibles? De acuerdo a la legislación vigente en la República Dominicana, artículo 49, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes y agresiones y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. A estos efectos, el artículo 56 considera como tales aquellos que contienen que contenidos los tratados internacionales, sin importar la calificación jurídica que se le atribuya en las leyes nacionales. Serán también imprescriptibles los delitos que impliquen el atentado o la pérdida de la vida humana, los casos de criminalidad organizada y cualquier otra infracción que, de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por el país, haya establecido la organización la obligación de perseguir. Mira, el como crimen organizado no prescribe. Pero aquí la discusión se va a centrar si esos hechos es un crimen organizado. Claro, porque por ejemplo, si no es crimen organizado, si hay una persona, vamos a suponer, una sola persona, sí, que de manera personal comete el delito, el crimen, como se le llame, de robar dinero en el Estado. Él solo. Y el tiempo pasa, esa persona pudiera decir, no, sí, es verdad, yo me cogí esos cuartos, pero ¿y entonces? ¿Por qué no me lo dijiste hace 3 años atrás? Prescribió. O sea, que hasta reconocerlo, diciendo que soy solo. Sí, porque yo hice eso, pero yo solo, en este momento quedaría prescrito. Se llama prescripción. Porque tú tendrías que demostrar que era organizado. Crimen organizado. Pero hay un problema con el crimen organizado. ¿Pero el crimen organizado qué significa? ¿Asociación de malhechores? Eso es lo que te voy a decir. Que la legislación dominicana no se define qué es crimen organizado. Oh my God. Pero ustedes los abogados tienen estos jodidos. No, porque ustedes hacen las leyes y no explican. No es que tienen eso, como usted dice. Jodido. No, yo no creo. Lo que pasa es que las leyes las hacen personas. Yo estuve viendo los otros días en Discovery Investigation. A mí me gusta ver mucho esas investigaciones porque yo trabajo en investigación en el país, todo el mundo sabe que yo trabajo en investigaciones y he hecho una investigación y que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Entonces yo veo mucho de eso. Un candidato que quedó en segundo lugar en un estadito por ahí, se dio cuenta que había un vacío en la ley electoral de ese estado y que decía que si antes de tomar posesión el candidato ganador moría, le tocaba al que quedaba en segundo. Y él lo fue y lo mató. Oh, y se quedó. Entonces, te quiero dejar dicho que donde quiera, evidentemente que lo descubrieron, se hicieron el Discovery porque lo descubrieron, pero lo descubrieron 1 año y pico ya subido en el curul. Entonces, lo que te quiero, y eso pasó aquí también con supuestamente, todavía no está sentenciado, de la tesis que mantiene de un regidor que es su suplente, lo había mandado a matar. O sea, obsérvate, es que el ser humano siempre va a encontrar, por estrategia de supervivencia, lo que pasa es que a veces son estrategias de supervivencia perversas, el modo y la manera de saltarse la ley positiva. O sea, no es cuestión de abogado, es cuestión... Es que la gente busca la manera siempre de violar la ley. De saltarse la ley. Entonces, aquí una discusión que va a marcar jurisprudencia inclusive, ¿qué cosa va a entender la Suprema Corte de Justicia? Porque esa es la... ¿Qué es crimen organizado? ¿Qué es crimen organizado? Porque tiene muchas variantes. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo ahora que convencer al tribunal, a partir de mi explicación, para que él interprete y dé una explicación. O sea, que lo que más le conviene a esta gente es decir, no, fui yo solo que lo hice, se acabó. Aunque queden quemados, que hay un problema, porque si tú dices que fuiste tú que lo hiciste y encima de eso el tribunal dice que eso es crimen organizado, entonces ya tú no tienes defensa al fondo. Mira, de la defensa difícil que yo he hecho en mi vida, son las defensas donde el imputado admite los hechos. Porque le caen arriba más. Pues ya todo el mundo sabe que fuiste tú, ¿qué es lo que te está diciendo? Pero él mismo dice que fue él. Pero en el caso de Odebrecht reconoce que pero él reconoce por una delación premiada. ¿Qué es una delación premiada? Yo te voy a delatar, voy a pagar inclusive una indemnización, dicen algunos que una mínima parte, ¿verdad? Y encima de eso, tú no me vas a poner una pena muy grande. Aquí en República Dominicana, de la estructura corporativa de Odebrecht, ¿quién está preso? O imputado siquiera. Ellos dieron $92 millones. Pero eso fueron honorarios. Ellos dieron $92 millones al Estado. El otro señor dice que no, que recibió más de eso. Dice, no, yo recibí más, pero por mí es honorario profesional. Entonces, ahí hay una situación que si ciertamente fueron honorario profesional y en ese momento en República Dominicana los honorarios profesionales
no estaban sujetos a una ley de lavado como ahora, que si yo recibo unos honorarios, que yo recibí una cosita los otros días, y yo tuve que salir corriendo a declarar, mire, y a buscar un formulario, a rogarle a ellos que me dieran un comprobante fiscal, porque no me querían dar ningún comprobante fiscal personal. Por favor, mire, no, que eso es para un mes, pero ellos me van a pagar ahora, no me van a pagar. Pues espérese ahí, durar un día entero en la renta, en tu administración. Mire, un solo comprobante fiscal, mire, tenga ahí, vaya de y a los 20 días te estaban llamando, ya, mire, usted retuvo un ITEVI, ¿dónde está la cosa? O sea, ahora es diferente, pero en ese momento tú podías recibir lo que recibiera, y hablo diferente, y hablo de este momento por la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. No era así antes. No. Entonces tú podías recibir esos valores y tener dinero no era una conducta punible. No, que no había que demostrar de dónde. Primero, porque no era una conducta punible. Yo no tengo que entender. Posesión de dinero no es ilegal. O sea, era en el marco del capitalismo decadente. El capitalismo decadente, ya esa última parte del capitalismo. Sí, el capitalismo siempre fue así. Tú podías tener lo que tuvieras y no tenías que demostrar nada. René, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. René, hemos venido analizando todo este tema del caso de Odebrecht, el tema de los incidentes, las objeciones, que yo la confundí con un incidente, lo que es un recurso de oposición. Vimos que realmente no existe un estado de indefensión, ni siquiera en el caso de la única persona que podía requerir un peritaje, como es el caso del ex senador Vázquez. Y entonces hay algunas otras preguntas que se relacionan con este caso y que de manera genérica, pues me gustaría tu opinión. ¿Tú consideras entonces que se han respetado las garantías procesales y constitucionales en estos casos específicos de Odebrecht? Mira, en la fase de juicio se han desbordado. Hasta ahora. Sí. Pero en la fase preparatoria el Ministerio Público no respetó. ¿Por qué? El debido proceso. Porque el Ministerio Público quería cerrar el proceso. De hecho, algunas personas... ¿Cómo que quería cerrar el proceso? Sí, quería cerrar el proceso en torno a personas. ¿Cómo así? Sí. O sea, eso es cuando la política se mete en la justicia, pasa eso mucho. Yo quiero cerrar una investigación y entonces agarro, y se llama selección secundaria de la criminalización. Los agentes ejecutivos dicen quiénes han cometido la conducta que se describe en la norma. Entonces, cuando tú haces esa descripción de los agentes ejecutivos, de la conducta, y se la pareja a una persona, entonces tú cierras la investigación y ya tú no tienes que buscar a más nadie. Y yo te pongo un ejemplo claro. Y yo no tengo ninguna participación en ese tema, pero como habitante de la República Dominicana... No, como conocedor. No, pero más que como conocedor, como habitante de la República Dominicana, si tú me dices que Odebrecht entregó, dicen ellos, que entregaron 92 millones de dólares en soborno hasta 2012, y entonces, pero resulta que tú de 2012 a 2016, tú has hecho la mayor cantidad de obras en numerario, entonces no dieron ni un chele de soborno en esa fecha. Entonces yo te estoy haciendo preguntas sencillas. Sí, pero que son preguntas que tú me haces a mí. Pero yo no tengo acceso a esa información. Entonces, la lógica te dice que una persona que ha tenido una conducta de saltarse la ley positiva, cometiendo conductas punibles, su conducta sea una conducta punible, de buenas a primeras en los últimos 4 años, cuando hace los negocios de la vida, el más grande, Punta Catalina, no hay ningún negocio del tamaño de ese. Ellos buscaron el financiamiento, hicieron la infraestructura. ¿Pero se han respetado o no se han respetado los derechos? En la fase de medida de coerción, reducción de la medida, y ahora, conocimiento de la audiencia preliminar, ha habido un desborde de garantía. En la fase, ¿qué es eso, desborde? Que el juez le ha permitido más de lo que la ley dice que tienen que hacer. Pero eso no es malo, para que falte que sobre. No, pero espérate. Permitir de más, yo no sé si es tan bueno. En defensa no es malo. En defensa no es malo. No.
no pasa nada porque usted ha defendido. Y eso no estaría volviendo a dejarle al juez aquello que se conocía como la íntima convicción. No, es imposible. Y no los alejaría de todo esto que ustedes ahora hablan de lo positivo y de que el juez realmente se tiene que fundamentar en evidencias, más que en su pensamiento. Sí, pero en el caso particular que nos ocupa, el tribunal, cuando te permite que te desborde en el planteamiento argumentativo de tu defensa, no está diciendo que va a coger lo que tú digas, porque tú hables mucho, no es que el tribunal va a coger eso. O sea, que el hecho de tú darle más tiempo a la gente para que se exprese, se puede ver hasta como desahógate, que al final... Yo hago lo que dice la ley. Porque al final, lo que se ha hecho es perder tiempo entonces con él. Bueno, pero si el juez no tiene ha sido entonces lo que mucha gente piensa, un show. Mucho trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia para que saque un juez a eso. Yo hubiera sido el presidente de la Suprema y ya digo 4 cosas. Porque yo te voy a decir una cosa, durar tanto tiempo para entonces volver a lo que tenía que ser, que era más rápido. Es que eso y tener este país entero, un fin de semana ahora, en este cuento otra vez. Es muy probable, y es el miedo que algunos tenemos, que este no sea un caso jurídico, sino un tema político, en donde lo que se procure es cerrar el expediente en torno de personas y dejar a otros fuera, que sí tuvieron participación, yo no he hecho ninguna investigación, que sí que tuvieron participación en los hechos. Eso es lo que la gente dice en la calle, eso es lo que uno escucha. Yo, como no he hecho ninguna investigación, yo no sé qué pasó. Tú sabes que yo, René, hace varios días, pensando como auditor, no con el conocimiento de ustedes los abogados, y como gente que ha trabajado un poco en sistemas y procedimientos, en diseño de sistemas, usted puede diseñar cosas para el bien, pero también puede diseñar cosas para el mal. Y no solamente lo puede diseñar, lo puede automatizar. Claro. Por eso yo he sido crítico con el uso de los mecanismos automatizados en los procesos electorales en República Dominicana, porque sabemos que aquí son unos tramposos, casi todos los partidos políticos, con el objeto de llegar. Y después que lleguemos, pues se averigua. Mientras tanto llegué. Entonces como que se admite cualquier cosa en ese proceso, porque lo importante es llegar al poder. Pero sin meterme en ese tema, pues vine analizando un poco 2 escenarios. El escenario 1 y el escenario 2. El número 1 es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Desde un punto de vista. Y quizá pudiese ser otros casos. Explota un escándalo de alguien que hizo algo mal hecho, específico. Se pudo haber combinado con 2 o 3 personas, que normalmente es lo que ocurre. Hay una triangulación en el caso del fraude. Difícilmente una persona puede aprobarse, autorizarse, firmar los cheques y todo, hacer la transferencia para beneficiarse a sí mismo. Normalmente hay más personas envueltas. Además sería muy estúpido. Bueno, sería muy estúpido, pero te estoy diciendo que por eso mismo hay una triangulación. Sí. Hay más personas envueltas normalmente. Normalmente el personal de confianza de las entidades públicas son las que hacen el trabajo sucio. Y los ministros, los directores, ese tipo de funcionarios no se ensucian las manos. Son la gente clave que tienen para eso, los suplidores claves, algunas empresas fantasmas que se crean con fines de ser suplidores del Estado, conocidas y preconocidas por las entidades y sus funcionarios, pues son las que van sacando el % por la izquierda y que va permitiendo el enriquecimiento luego de una sobrevaluación en algunas ventas y en algunas compras que se producen. Ese es un esquema de corrupción que yo diría que es el esquema típico. Pero a ese esquema de corrupción yo venía analizando en un escenario hipotético, y es bueno señalar que es un escenario hipotético. Imagínate tú, pasan las elecciones presidenciales y generales del país, y 2 días después declaran al ganador. Entonces el que gana llama a su equipo de campaña y le dice: somos gobierno, nos reunimos a las 3 de la tarde, tenemos que hacernos ricos. O sea, eso nadie lo va a decir. Pero es lo que la gente piensa que ocurre, que todo el que llega a política es para hacerse rico. Imaginémonos ese escenario. Entonces, en un escenario como este, en esa famosa reunión, señores, miren, llegamos, esto es para resolver
La próxima semana nos reunimos aquí, que traiga todo el mundo su plan de cómo va a resolver sus problemas y cómo va a gestionar. Y tráigame aquí los nombramientos de la gente clave que ustedes van a tener. Espérate. ¿Reuniones de eso? No, pero yo estoy suponiéndome. Ah, ok. Estoy suponiendo. No. Es un escenario. Ah, no, perdón. Es un escenario. Papá, te estoy diciendo que es un escenario hipotético. Perdón, entonces, en ese escenario hipotético, señores, tengan claro lo siguiente. Eso soy yo que gané la presidencia y le estoy diciendo a mi equipo de campaña, que todavía no hay gabinete. Tenemos que prepararnos porque viene la transición, pero además tenemos que saber que esto es para hacernos ricos, porque no sabemos si vamos a seguir en el poder. Llegamos, por lo tanto, para poder mantenernos necesitamos acumular capital, ¿verdad? Entonces, como es un tema tabú, nadie lo toca. Porque tú mencionaste ahorita un tema de crimen organizado, y esto que yo te estoy planteando es un crimen organizado. Entonces, déjame acabar de hacerte la hipótesis, porque es una hipótesis, es un escenario hipotético. Entonces, en una reunión previa, ya casi comenzando el juego de pelota, antes de que canten Play Ball, 16 de agosto, ¿verdad? Muy cerca, señores, les tengo que decir lo siguiente a todos ustedes. Ya vimos los planes, sabemos que todo el mundo va a quedar bien. Ahora, sepan que siempre aparece alguien que filtra información. Y entonces comienzan los escándalos. Pero no se preocupen, que eso se resuelve. Ahora, sepan que vamos a necesitar chivo expiatorio. Y desde ahora tenemos que saber quiénes van a hacer esos chivos expiatorios. Pero no se preocupen, que eso lo manejamos. Entonces, fíjate, ese escenario que yo imaginé con lo que estamos viendo ahora precisamente en estos casos, específicamente en este caso que abarca 3 gobiernos diferentes. No estamos hablando de un gobierno, estamos de 3 periodos presidenciales diferentes. Pero tiene pena de 3 a 10 años, recuerda. Bueno, yo te estoy diciendo. Y el DAFA contra el Estado tiene reclusión mayor de 3 pero estamos hablando de que alguien se tire, como la triangulación del fraude existe y como no es posible hacer la cosa uno solo, pues tuvo que haber sido organizado. Pero está dando por sentado de que ocurrieron esos hechos. No, yo no estoy diciendo que ocurrieron. Esto es totalmente hipotético, René. Okay. Esto es un asunto de que siempre se ha dicho que cuando se detecta una irregularidad, que en el campo de la consultoría y la auditoría se habla de irregularidad al tema de fraude, ¿verdad? Porque un error es una cosa, una irregularidad es otra. La irregularidad tiene la intención del dolo. El error lo comete cualquiera, aunque a veces hay errorcitos con un 0 a la derecha que te convierte 1 millón en 10 millones. Entonces, de eso no es que estamos hablando. Estamos hablando de ese hipotético escenario, que es un escenario que, conociendo a que la República Dominicana fue visitada por Colón en el año 1492, después que salió de Puerto de Palo de Moguer y dejó aquí el virus del tigueraje, que yo denomino Tiger Ship, y luego de haber visto todos estos casos y todos estos escenarios que diariamente explotan, y que yo digo que una de las cosas positivas, que quizás hay personas que no lo ven así, pero yo digo que una de las cosas positivas que se tiene en este momento en la República Dominicana es que están explotando los casos. No, evidentemente. Porque fíjate, la gente señala, pero están explotando los casos, están surgiendo. Y aunque sea ahí el juicio. No se están escondiendo, están saliendo a la luz, y eso es positivo para el presidente de la República. Y está el juicio de reproche moral. No, espérate. Indistintamente de que no te sancionen penalmente. Eso es otra cosa. Pero hay un reproche moral. No, pero escúchame. Están explotando los casos en el mandato del presidente Danilo Medina. Y eso es algo positivo para su gestión, que es muy diferente a como la gente lo está mirando. La gente está pensando que todos los casos que explotan, el culpable es él. No, espérate. Por lo menos están explotando los casos. Y yo no lo estoy defendiendo, así como tampoco lo estoy criticando, pero yo estoy diciendo que peor era cuando las cosas sucedían y nadie las sabía. No, pero si lo está defendiendo no pasa nada. Usted puede ser público. Pero perdón, yo entiendo lo que tú quieres decir. Lo que pasa es que yo, en este programa de Conceptualizando, trato de llevar un concepto. Y yo he llevado 2 conceptos que son hipotéticos.
¿verdad? Porque yo no tengo evidencias, yo no tengo un resultado de una auditoría forense que me diga a mí que las estructuras criminales que practican el fraude en el Estado tienen esa composición. Que presuntamente practican. No Exactamente, no, pero yo no lo digo por Odebrecht, yo lo digo históricamente. Pero por ninguna, porque aquí no, mire, yo creo, porque yo creo en el sistema de justicia dominicano, que aquí nunca ha habido ningún fraude contra el Estado dominicano. Y yo parto de que a nadie se le ha condenado por eso. Y si a nadie se le ha condenado por eso, Nunca ha existido. Nunca pasó, digo yo. No, estoy de acuerdo con Entonces, o sea que... Esa está buena. Pero es lo que yo digo. No, yo entiendo tu máxima. Sí, bueno, o sea... Te me pareciste a Immanuel Kant, ahí tu amigo personal. Okay. René, hay dos temas más que yo quisiera tocar contigo. Pero antes, me gustaría que tú, como que brevemente ya, en un párrafo final, volviera a restablecer, en base a lo que hasta ahora ha ocurrido con el caso de Brecht, si tú todavía mantienes ese pensamiento de que no existe un caso. No hay caso. Y que eso se va a caer. No hay caso porque es que para hacer una investigación, la investigación jurídica es diferente a la investigación científica. La investigación jurídica no parte de hipótesis. La investigación jurídica parte de la descripción de los hallazgos. Yo debo describir unos hallazgos y sobre la base de la descripción de esos hallazgos decir que ha tenido ocurrencia una conducta que se subsume en una norma penal, que se ha cometido un delito, y luego a partir de esos hallazgos probatorios decir que Juan, Pedro, José ha cometido esa conducta punible que yo he identificado a partir de hallazgos probatorios igual. En el caso que nos ocupa, estamos a la presencia de un tipo de delito que requiere de técnicas muy científicas, no es científicas normales, muy científicas. O sea, yo tengo, ahí en ese caso hay personas que tienen capacidades de movimiento financiero muy altas, muy elevadas. Entonces tiene que hacer auditoría forense, pero no son esa auditoría forense de muestreo ni de representación. Full. Auditoría forense número por número. Eso cuesta dinero. Ah, bueno, pero y toma tiempo. No, claro que sí. Toma tiempo, o sea, no un muestreo. Nadie paga una auditoría normalmente para así. Pero es que es penal, por eso una auditoría forense. La auditoría forense es diferente a la auditoría ordinaria. Sí. Porque la auditoría ordinaria lo único que procura es razonabilidad. Y esto es exactitud. Eso es precisión, porque si hay una duda razonable, favorece al imputado. Y él solamente tiene que agarrar y descubrir dónde tú no revisaste y preguntarte de eso. Y ya, te caíste. Usted ve, él no la hizo completa, una duda razonable. No, ya se descalifica al perito. Al perito ya, y el perito no puede ser descalificado porque el peritaje forense es distinto, como te dije, a la actividad profesional. Y eso no escaparía aquí es el Ministerio Público. No, al tema de los plazos que establece. Pero yo tengo 10 años para acusarte. No, pero espérate, después que tú comenzaste. ¿Y siempre? ¿Y para qué yo comienzo? No debe comenzar. No, pero eso lo vimos en principio. Pero entonces eso no contradice el tema del derecho a la defensa en función de que no le dijeron a la persona que lo estaban investigando. No, señor. Yo te voy a decir a ti que estoy investigando y como tú decías el otro día, si desde que tú avisas que te van a investigar, tú agarras y desaparece toda la prueba. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tú vas a investigar? Vamos a ver la realidad jurídica comparada donde eso se hace. Y donde yo tengo esperanza que un día eso se haga en República Dominicana. Porque yo no te lo entiendo. Yo te voy a decir, yo quiero investigar a Julián porque ha malversado fondos públicos. Ajá. Un ejemplo, Dios mío, Julián es un hombre serio, pero que sí, que ha malversado fondos públicos. ¿Qué es lo primero que yo hago? Es un análisis financiero de Julián, de su estilo de vida, style of life, que fue la famosa metodología que se usó para enjuiciar y condenar a Capone. Estilo de vida. Capone gastaba $500 en el 29 en un solo traje. Eso era el equivalente a 65 mil pesos de ahora, de cosa terrible. ¿Qué pasa? Sí, 65 mil dólares, gastaba $500 en un traje. Se pudo determinar que su estilo de vida tenía unos gastos que eran insostenibles para los ingresos que supuestamente que él declaraba. Porque recuerda que el juicio que le estaban haciendo era por evasión de impuestos. O sea, él estaba declarando menos, por lo tanto no estaba pagando impuestos por todo lo que recibía. Todo lo que recibía, porque ¿de dónde él sacaba ese dinero? Exacto. O sea, lo primero que yo te hago entonces es ese estilo de vida, te determino ese estilo de vida, pero yo tengo que tener pruebas y recuérdate que tengo que tener evidencia de cada partida que yo coloco. Mire, usted fue el día 2 a tal hora, a tal bar y usted gastó 100 mil pesos.
usted fue tal, a tal y tal, y mire mi prueba aquí, mire el voucher, mire la cámara, mire tu comprueba de eso, medios de prueba de eso. Luego entonces, en el caso de los sobornos, suponte que no solamente malversación, sino también soborno, entonces yo tengo que probar qué persona fue que te entregó el dinero, en qué denominación te entregaron ese dinero, cuándo te lo entregó, dónde te lo entregó y con qué finalidad te entregó ese dinero. Por eso yo te digo, desde el punto de vista de la imputación precisa de cargo, la formulación precisa de cargo, ese expediente no sirve, porque no se tomó el tiempo que hace falta para hacer una investigación y dar respuesta a las preguntas de la investigación forense. ¿Qué pasó? Pero y eso se ve ahora en la etapa preliminar. Eso se sabe, todo el mundo sabe eso, porque todos los abogados sabemos eso. Y todos los que hemos trabajado de derecho de verdad, porque pero hay gente que sabe mucho derecho y que ha trabajado buenos casos. Y el Estado tiene los medios, porque tú me dices, bueno, que una auditoría forense, estamos hablando de una auditoría partida por partida, comprobación de partida por comprobación de partida. Es muy extenso, pero que el Estado tiene la Cámara de Cuentas. Y de hecho se supone que la auditoría que hace la Cámara de Cuentas son así, no son como se hacen en la calle por muestreo. Yo no creo que yo hagan una auditoría. Ah, pues no sirve entonces, tú porque me deja duda razonable. Yo no creo. Ah, pues duda razonable tengo y te me fui por ahí y te me agarro de eso ahí. Lo que pasa es que tiene atrás el escudo de República Dominicana y luce ser que tiene mucha fuerza por eso. Pero al fin y al cabo, yo creo que no. Bueno, pues entonces duda razonable. Entonces, cuando usted va a hacer una formulación de cargo de esa magnitud, de esa naturaleza, usted tiene que tomarse el tiempo de realizar una investigación forense. Antes de acusar. Pero claro, además de que tú tienes un principio de objetividad, tú no puedes de manera alegre cargarte la reputación de una gente. René, ya para concluir en esta recta final de Conceptualizando, hacemos una pausa y regresamos con ustedes inmediato a Conceptualizando. Ustedes en Conceptualizando, René, y ya en la recta final de esta cita jurídica semanal que tenemos con esa audiencia que definitivamente nos sigue. Recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Camacho, que es una persona que evidentemente está apoyando los intentos reeleccionistas del presidente Danilo Medina. Lo quieren meter en ese lío. No, yo quiero saber realmente cuál es tu opinión, porque él dijo, y eso salió como titular en todos los medios de comunicación, escrita por lo menos, de que en el Congreso, que para el Congreso no existe eso de la cosa irreversiblemente juzgada, y uno interpreta, bueno, pues el Congreso puede hacer lo que da la gana. Sí. ¿Verdad? Ha sido así. En República Dominicana tenemos una tradición de que la progresividad de los derechos el Congreso no lo respeta, de que la seguridad jurídica el Congreso no lo respeta, porque un principio progresivo de la legislación es que la legislación deberá hacerse para el mandato siguiente. Yo no puedo legislar en beneficio propio. En República Dominicana todavía tenemos la costumbre de legislar en beneficio propio. De eso, ellos todos los entendidos que yo he escuchado se remontan a que el primer momento en donde se modificó la Constitución para conseguir una situación, salir de una situación política o conseguir una situación política fue la modificación del 94, donde se modifica la Constitución y después de un presidente que ha sido electo por 4 años, se les reduce el mandato a 2 años, cuando el mecanismo institucional en ese momento era declarar nulas las elecciones, que era el mecanismo que tenía la ley electoral. Aún después de 2 años. No. Inmediatamente, porque se supo que había unos fraudes, igual que ahora. Exacto. Yo puedo declararte tales y tales colegios nulos. Ahora ya no es las elecciones completas, sino yo te voy a decirte cuáles colegios te voy a anular. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se hace un nuevo llamamiento a elecciones y asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia interinamente hasta que llegue la elección. Ese fue el caso de los 2 años de Balaguer. Exacto, es el mecanismo que nosotros tenemos. Y lo que hizo República Dominicana fue que modificó la Constitución y echó para atrás
lo que estaba adelante. O sea, y luego entonces en el gobierno de Hipólito Mejía hace una modificación que se suponía era una persona de una mente progresista por el tipo de filosofía política que sustenta su agrupación, porque la democracia social, la socialdemocracia, sí. y no, e hizo lo mismo, y entonces luego ahora Leonel no modificó la constitución porque no pudo, parece que fue que no pudo, porque lo intentó, y entonces Danilo Medina modifica la constitución igual y se queda y quiere modificar otra vez. Y ya vemos que el presidente no es un legislador cualquiera, estamos hablando de una persona de la entera confianza del presidente y del litoral político del presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados, no cualquier legislador. Y él está diciendo, mire, yo sí, no hay nada con la... Bueno, claro, ya lo hemos visto, que la clase política... La práctica ha sido esa. La clase política hace lo que le parezca, siempre que esté en el poder. Después tú le pasas factura, son unos cobardes cuando tú lo agarres en un juicio, no hay. Pero mientras tanto, ellos hacen lo que quieran. René, es inconstitucional el famoso transitorio que supuestamente prohíbe al presidente Danilo Medina repostularse. El presidente del Tribunal Constitucional sobre este particular se pronunció, ese tribunal, diciendo que no se puede declarar inconstitucional la Constitución. Es que eso es lo correcto. Pero está bien, pero fuera de esa parte... Es que eso es lo correcto. Está bien, pero fuera de eso, asumamos que no existiera el transitorio y que se quisiera poner ahora como algo novedoso. Proponer algo así sería inconstitucional. No, si la Asamblea Nacional lo aprueba. Eso está bien. Eso está bien. Salvo que afecte la forma de gobierno, que son la cosa pétrea que tenemos, somos un Estado social, democrático y de derecho. Eso no se puede Si la aplicar. Asamblea dice que esta mesa en vez de blanca es azul, es azul. Sí. El nombre de la República no se puede cambiar, ni se pueden hacer atentados contra los símbolos patrios. La integridad. ¿Y la soberanía? territorial, ni la forma de gobierno. ¿Y la soberanía no? La forma de gobierno está en la forma de gobierno, social, democrático, Estado y de derecho. De tal manera que el presidente de la República, eso no, es la figura del presidente, nosotros podemos cambiar el nombre y ponerle primer ministro. O sea, y no pasa nada. No, si se mantiene el sistema no hay problema. Si se mantiene esa forma. O sea, que si de repente el constituyente entendiese que debiera modificar el transitorio, eso está bien. Lo que el Tribunal Constitucional no puede declarar inconstitucional a la Constitución. O sea, eso no lo puede declarar el Congreso en este momento. No, el Congreso lo puede modificar. Modificar. Sí, modificar. Pero el presidente no tiene fuerza para modificar. Para que tú veas lo que es ustedes, los ricos, ustedes cuando le sacan la alfombra, cuando ustedes le sacan la alfombra a una gente, lo dejan. La verdad que a mí me encanta cuando tú me señalas, te me pareces un poquito a Adam Smith, con el tema de la riqueza de las naciones, y el neoliberalismo rampante que caracteriza tu ente del gobierno corporativo al cual tú te debes. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. René, un mensaje final para la audiencia de Conceptualizando en función de lo que es el caso de Odebrecht y sobre las expectativas que mucha gente tiene, si realmente la gente puede descifrarse expectativas siguiendo ese aspecto psicológico que tú has mencionado de que, ¿verdad?, esa población quiere justicia, vamos a llamarle así. Venganza quiere ahora. Bueno, pero ¿tú crees que realmente el camino que está llevando este caso lleva a que la población, a una parte de la población que entiende que deben ser condenados, eso ocurra? Mira, yo como abogado de litigio escucho y veo, ahora estoy estudiando, los abogados de litigio estamos estudiando ahora una nueva disciplina que se llama psicología jurídica. Y yo te estuve hablando de eso. Sí, te gusta. Entonces, la psicología jurídica estudia el comportamiento de los actores del proceso, no del delincuente ni del delito, no, de los actores del proceso, del jurado, del juez, de los abogados, del fiscal. De cada uno de ellos. Sí, en el caso. Una juez, en una apelación que se hizo una medida de coerción, dijo lo que era ese expediente, y ese expediente, estoy hablando de la magistrada Miriam Germán, sí. Y ese expediente desde el punto de vista probatorio no se le hizo ninguna modificación. Ese expediente, lo mismo que ella dijo fue lo que hay ahí. O sea que quizás por eso la quieren sacar, están diciendo como que quieren salir de ella. ¿Será verdad eso? Mira, yo te dije los otros días. Con ahora, porque ahora está la gente tuya, el Consejo de la Magistratura. Sí, ya hay una convocatoria ahí. Yo te dije los otros días el peligro que es para la clase política llevar a académicos a las cortes.
En lo académico no nos importa. Porque nosotros lo que hacemos es que abrimos la oficina, si la cerramos, pues somos gente seria, mire, cerramos la oficina. Está cerrada. Está cerrada ya. Y cuando tú nos sacas de ahí, volvemos y la abrimos. Y nos vamos por la universidad. No hay problema, no hay y ya problema. debemos ganar lo mismo. O sea, por eso el punto de vista siempre del académico en materia de justicia es tan incisivo. Sus sentencias son tan independientes porque no le importa, tú le vas a meter miedo, que él no va, su estilo de vida se va a decaer, como pasó con algunos jueces que se han nombrado y miembros de otros organismos que su vigencia concluyó en el mismo momento que dejó el puesto. A la gente de academia tú no le haces eso, porque son gente que están suficientemente formados, que no tienen necesidad de estar en ese puesto y lo están cogiendo porque creen que están haciendo una colaboración a la sociedad. Entonces, tú le vas a meter miedo a Miriam. No, Ya tú no le vas a meter miedo, ya te dice lo que ella cree, y te lo escribe en una sentencia, y tú la sacas del consejo y se va para su oficina, para su casa, pues ya le toca su pensión como quiera, y se va para la academia a dar clases por una universidad. Hay 60 universidades que le van a ofrecer una carrera académica completa, que bien paga. Sí, no, claro. Bien, para que y ella se va a dar clase y con más lo que tú tienes que pensionarla obligado, te reúne 500,000 pesos mensual. Tranquila. Y ya, yo le voy a meter cuco con eso. No. O sea, por eso en la selección, esta selección que se va a dar ahora, es muy probable que nadie de la clase académica caiga ahí. No conviene. No, por eso, por el grado de independencia que esta gente exhibe. O sea, es peligrosa para los intereses de la clase política. Y también dile a los amigos tuyos que tomen en cuenta a las mujeres en los jueces que van a... Sí, hay pocos jueces. Pues pocas jueces porque ellos se reparten el tema y ¿sabes? Las mujeres son un poquito más independientes, pues son un poquito más cobardonas. Sí. Y entonces ellas piensan en sus hijos, piensan en su reputación y entonces ya no se meten en esa diabla. Ahora, la que se mete, se mete. Sí, se mete. La que se mete, se mete. Sí. René, pues muchísimas gracias, como siempre, de estar aquí en esta cita jurídica, en Conceptualizando. Y muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros cada día en Conceptualizando.